Había pasado una semana desde que Peri se encontró con la falsa princesa. Poco a poco se acostumbraba a su nueva vida. Aunque el peso de la indiferencia era constante, desde el principio fue ignorada completamente por la princesa, y siguiendo ese ejemplo, el resto de la mansión la trató como si no existiera. Sin embargo, para la espía más poderosa del mundo, ese aislamiento no era un obstáculo para su misión, sino una herramienta que sabía utilizar para integrarse en cualquier grupo sin levantar sospechas. Se presentó ante los sirvientes de la mansión explicando que su asignación como criada, a pesar de su título de doncella, se debía simplemente a un error administrativo. Al no rehuir de las tareas más pesadas y tomar siempre la iniciativa en los trabajos más difíciles, no tardó en ganarse el afecto de sus compañeros. Aunque aquello era una estrategia calculada para cumplir sus objetivos, Peri encontraba una satisfacción extraña y melancólica en el esfuerzo físico y en el placer de una comida ganada con sudor. Ese día, mientras desempeñaba sus labores en la destilería, sintió que finalmente podría encontrar algo de paz, pero esa ilusión se desvaneció pronto. Escuchó por accidente cómo uno de los caballeros se jactaba ante los demás, afirmando que podía jugar con ella a su antojo, debido a que la princesa le ignoraba abiertamente. Momentos después, el mismo hombre se acercó fingiendo una amabilidad que a Peri le resultó repugnante. Ella no podía comprender cómo después de haber escuchado semejante vulgaridad de su boca, él era capaz de mostrarse tan cortés. El caballero insistió en interrogarla sobre su estancia en el ducado de Exeter, ofreciendo ayudarla con sus penas si aceptaba compartir una bebida con él en privado. Peri lo rechazó con una sonrisa, afirmando que ella no podía beber con cualquiera. Mientras pensaba internamente, ¿quién se creía que era él para que ella aceptara tal invitación? Aquella afirmación enfureció al caballero, quien, rojo de ira, le reprochó que a pesar de ser llamada doncella, no era noble y debía dejar de pretender serlo. Le gritó cómo podía llamar cualquiera a alguien que intentaba ayudarla, revelando con esa sola palabra su verdadera personalidad. Sus compañeros aparecieron entonces, burlándose de su amigo por haber sido rechazado. La forma en que se dirigieron a ella, sin un saludo ni un gramo de cortesía, le hizo comprender su situación. Como solo era la doncella de nombre y la veían haciendo trabajos de criada, la despreciaban. Además, como la doncella personal de la amada princesa, su posición no era menor que la de un noble. Peri no sabía si era por falta de inteligencia o porque preferían ser unos tontos, pero la trataban como basura. El caballero, perdiendo el juicio, levantó la mano vociferando que quizá debía recibir un golpe para entender su lugar. Pero antes de hacerlo, se quedó de piedra. El aire se volvió pesado y el terror se reflejó en su cara al notar que alguien estaba detrás de ella. No era nadie más que el señor Fennox Exeter. La presencia de su hermano también dejó a Peri estupefacta. Mientras se preguntaba qué hacía él en ese lugar, se dio la vuelta y al verlo dudó por un instante si realmente se trataba de Fennox. Su apariencia era sumamente demacrada, pero lo que más le inquietaba a Peri fue una pregunta punzante. ¿Desde cuándo había estado él ahí? Como la espía más poderosa del mundo, le resultaba alarmante no haber detectado su presencia en absoluto. Fennox no solo había logrado ocultar su rastro, sino también el penetrante olor a alcohol que desprendía. En ese momento, ella comprendió que los rumores no eran exagerados. Él realmente había alcanzado un estado físico casi inhumano. De pronto, Fennox habló con autoridad, solicitando que todos se marcharan de inmediato. Los caballeros obedecieron al instante, y al escuchar su voz, Peri se percató que él no parecía estar ebrio, sino que en pleno uso de sus 5 sentidos. Resultaba alucinante encontrarlo de manera tan inesperada, pero le incomodaba que él se limitara a observarla en silencio. Peri agradeció su oportuna ayuda y le preguntó si deseaba decirle algo, a lo que Fennox se limitó a afirmar que ella guardaba un gran parecido con su hermana. Aquella declaración asombró a Peri. Se preguntó si él simplemente pensaba que se parecía a la falsa princesa que ocupaba su lugar, por lo que aclaró que era un comentario que ya muchos le habían hecho. Tras preguntarle si tenía algún asunto pendiente con ella o si podía retirarse, Fennox admitió que no tenía nada más que decir y simplemente se sentó, mencionando que estaba bien que ella continuara con sus labores. Sin embargo, su actitud solo la puso más nerviosa. Según los rumores, desde la aparición de la otra princesa, él había caído profundamente en la bebida, pero jamás imaginó verlo en tal estado de degradación. Aún así decidió que no era un asunto que la concerniera.
a pesar de que aquel era su primer encuentro en más de 20 años. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Fennox clavado en ella, como si estuviera viendo a otra persona a través de su imagen. Perry pensó que aquel sería un encuentro único, pero contrario a sus expectativas, Fennox comenzó a seguirla todos los días. Al principio creyó que era una coincidencia, pero la persistencia de su hermano se volvió innegable. Él iba y venía manteniéndose siempre cerca de ella. Después de varios días de encuentros casuales que ya le resultaban molestos, decidió que debía ponerle un límite. Si se hubiese tratado de cualquier otra persona, no se habría preocupado tanto, pero había una razón estratégica por la cual la presencia de Fennox la mantenía en alerta máxima. A pesar de vivir como una sirvienta y realizar trabajos de criada, ella jamás había descuidado su misión de vigilancia dentro del castillo. Su capacidad para llevar una vida cotidiana mientras recolectaba información se debía a sus habilidades especializadas en infiltración. Utilizaba muñecos de barros, seres de apariencia simple que recordaban pequeños muñecos de nieve, pero capaces de realizar proezas inimaginables. Estas creaciones le permitían transmitir a tiempo real lo que veían y oían, facilitándole la vigilancia de las diferentes áreas de la mansión y permitiéndole grabar los momentos más impactantes. De esa manera, había sido posible grabar los momentos más impactantes y luego transmitirlos. Aunque si se trataba de un momento intenso, el sonido podía resultar arbitrario, debido a la naturaleza sonora de la magia. Por ejemplo, en una ocasión, en lugar de prestar atención a un horrible crimen, el muñeco no mostró más que un acto de hormigas apareándose. Aún así, esa característica fue útil en muchos sentidos. Sin embargo, debido a que la magia de tierra seguía siendo magia, existían límites, pues eran fácilmente detectados por aquellos que tienen sentidos más desarrollados como Fennox. Sus habilidades disminuían en presencia de esos superhumanos. En el menor de los casos, Perry había descubierto la magia de defensa del castillo y las rutas de movimiento de los caballeros. Pero, sin duda, la presencia de Fennox era peligrosa. Su capacidad para usar sus habilidades sería inevitablemente limitada, por lo que tenía que alejarlo rápidamente de alguna manera. Un día, al notar que él continuaba tras sus pasos, Perry decidió confrontarlo francamente. Se acercó a Fennox solicitando hablar con honestidad y le preguntó por qué la seguía con tanta insistencia. Quiso saber si lo hacía simplemente porque ella se parecía a su hermana menor. De ser así, le sugirió que lo mejor sería buscar la presencia de la verdadera princesa, cuestionando qué tendría de malo que un hermano mayor visitara a su hermana. Sin embargo, Fennox contestó que no podía hacerlo, pues de actuar así se sentiría como alguien sin conciencia y sin vergüenza. Tras admitir aquello, él se quedó sin palabras, dando por terminada la conversación. Mientras Perry se retiraba, no pudo evitar sentir que la charla había sido sumamente incómoda y que al final no había logrado alejarla de ella. En su camino de regreso se encontró con alguien peculiar que la recibió con un entusiasmo desbordante. Aquella persona, con una gran sonrisa, mencionó lo mucho que ella se parecía a la princesa, comparándola incluso con un ángel. Al verla tan animada, Perry se preguntó quién sería, pero al notar su cabello rosado y su armadura de caballero, comprendió que se trataba de Elbury. Ella era una de las figuras que Perry había descubierto mientras investigaba a la familia Exer. Elbury era una de las personas más poderosas del Imperio Oriental y había logrado el puesto de doncella de la princesa y asistente de gestión de los caballeros gracias a su extraordinaria habilidad en la esgrima. Aunque lo habitual era que las doncellas fueran seleccionadas por sus antecedentes y casas nobles, como el caso de Lu Xiang, en ocasiones se omitían el trasfondo para priorizar el talento, y Elbury era un ejemplo perfecto de ello. A pesar de la amabilidad de la mujer, a Perry le resultaba sospechoso que se le acercara de esa forma. Al confirmar su identidad, Elbury le pidió que se trataran de manera informal, sugiriendo que al ser ambas doncellas debían considerarse iguales. Como Perry no tenía un trabajo oficial asignado en ese momento, le invitó a dar un paseo para conocerse mejor. A Perry le asombró que ella buscara un acercamiento por una razón tan trivial, aunque sospechaba que podría ser odiada por la princesa. Necesitaba averiguar cuáles eran los verdaderos planes de Elbury, por lo que aceptó la invitación. Mientras caminaban, Elbury comenzó a señalarle diversos lugares de la mansión, incluyendo la ubicación de las oficinas. Perry empezó a pensar que la mujer era más simple de lo que había imaginado. Parecía tratarla bien solo por su parecido con la princesa, mostrando un aprecio que parecía sincero.
Sin embargo, ese comportamiento hacía que sus acciones fueran aún más sospechosas. Según la información recopilada, Elbury no debería tener motivos para ser amable con la princesa, ya que fue precisamente por culpa de ella que había sido relegada a un puesto menor. Tras pasar tiempo con ella y buscar sin éxito alguna señal extraña, Peri no detectó que ocultara nada oscuro. Llegó a considerar que tal vez su afecto por la princesa era puro y simplemente estaba siendo amable por esa razón, concluyendo que no era necesario sobreanalizarlo. De todos modos, planeaba abandonar la residencia del duque pronto, por lo que mientras no interfiriera en su misión, todo estaría bien. Además, decidió mantener el vínculo pensando que podría obtener información valiosa a través de Elbury, por lo que determinó que no sería mala idea conservar una buena relación con ella por el momento. Mientras Elbury se preocupaba por lo agotador que debía ser el trabajo en la destilería, Peri la tranquilizó, explicando que no debía angustiarse. A pesar de su apariencia actual, ella había completado un curso de caballeros en la academia. Ante el asombro de su interlocutora, Peri confirmó que así era. Aunque gran parte de su identidad actual era una farsa, su paso por la academia había sido real. No asistió solo por una misión, sino por un deseo genuino de aprender. Como siempre había tenido que vivir bajo identidades ajenas, que nada tenían que ver con su verdadero ser, Melo y la reina, lamentando que tuviera que ocultar su rostro, la animaron a usar su nombre real, Peri, únicamente en la academia. Supuso que fue precisamente ese rastro lo que permitió que el antiguo duque la descubriera, facilitando su infiltración en aquel lugar, aunque nunca imaginó que su pasado académico saldría a la luz de esa manera. Elbury, maravillada por su información, sugirió que Peri debería pedirle al señor Fennox que la enseñara a manejar la espada, mencionando que sería un gran logro ser guiada por él. Sin embargo, Peri se mostró reticente. Cuando Elbury quiso saber el motivo, señalando que él la seguía a todas partes diariamente, Peri aclaró que el señor Fennox era alguien difícil de tratar. En ese instante, se percató de que él estaba justo a su lado, preguntándose internamente cómo demonios se había aparecido ahí. Al día siguiente, mientras realizaba sus tareas, Fennox apareció de nuevo. Al ser cuestionado, él simplemente aclaró que buscaba a Elbury para decirle algo y que no estaba ahí por ella. A pesar de que Peri solicitó formalmente que dejara de seguirla, él insistió en que no lo hacía, sino que simplemente cruzaba sus caminos. Peri no lograba comprender su persistencia. Ella, por puro orgullo, se habría alejado de inmediato si alguien se lo pidiera, pero Fennox se había vuelto aún más obvio en su acecho. Esa situación comenzó a incomodar a los demás trabajadores. Aunque técnicamente no era culpa de Peri, ver el temor que le infundía a los demás la hizo responsable. Sin otra opción, tomó la decisión de cargar sola con la presencia de Fennox, solicitando tareas que pudiera realizar en solitario para alejarse de la destilería y de los lugares concurridos. Al menos así, no tendría que escuchar los lamentos de los demás, encontrando un poco de paz en ese aislamiento. Sin embargo, el silencio se rompió cuando Fennox mencionó que la figura de su hermana, vista de atrás, le recordaba un pequeño cojín. Decía que era tan adorable que cualquiera que la viera probablemente habría querido secuestrarla. Peri lamentó internamente el tener que escuchar palabras que le parecían carentes de sentido. Fennox continuó relatando que en uno de sus paseos de la infancia, él y su hermano mayor decidieron comprarle un helado a la pequeña, pero al no poder terminarlo antes de que se derritiera, ambos terminaron comiéndolo por ella. Sin poder evitarlo, Peri se preguntó cuántas botellas de alcohol había consumido él para hablar así. Pero Fennox prosiguió, describiendo que su hermana pequeña los había mirado con ojos enormes al verlos comerse su dulce. Continuó narrando historias sobre ella, afirmando que Perian era adorable, amable y extremadamente tímida en su niñez. Aseguró que era una niña muy buena, que incluso tras días difíciles siempre compartía sus dulces, recordando incluso que una vez le ofreció uno que ella ya había mordido. Asombrada que Fennox recordara tantos detalles de su infancia, Peri cuestionó si aquello realmente era un signo de amabilidad. Él insistió con convicción en que su querida hermana pequeña era el ser más dulce que había conocido. Para Peri, aquellas palabras no tenían sentido. Le resultaba incomprensible que Fennox guardara un recuerdo tan dulce de ella. Tras terminar su turno, regresó agotada a sus aposentos. Debido a la persistencia de su hermano, las cosas se habían complicado un poco, pero ella casi comprendía el funcionamiento total del ducado. Había llegado el momento de decidir cómo desenmascarar a la impostora. La forma más sencilla sería mostrar sus habilidades mágicas, pero eso era algo que no podía suceder.
No podía presentarse simplemente que ella era la verdadera Perián. Aunque el caso se resolvería rápidamente, sabía que no habría forma que la dejaran ir fácilmente luego. Además, no solo le preocupaba la falsa princesa, debía descubrir las fuerzas oscuras que la habían estado ayudando desde las sombras, por lo que necesitaba revelar todo de forma impecable. Como ya era tarde, supuso que la impostora estaría en su habitación, así que decidió usar su magia para vigilarla y encontrar algo de utilidad. Movió sus muñecos de un espacio a otro buscándola, pero después de un rato no pudo encontrarla en la estancia principal. Había dejado algunos seres de magia en varios puntos del baño, y al revisar ahí, la encontró frente a un espejo. Tenía una expresión algo aterradora y parecía estar tocándose los ojos con las manos desnudas. Peri se preguntó si pretendía aplicarse el contenido del envase que tenía ahí. Al ver su reacción, notó algo extraño. La mujer parecía estar aguantando un gran dolor. Pero a pesar de ello, se aplicaba el ungüento. Debía ser algo indispensable para que su papel de imitación de la princesa pudiese funcionar. Peri se cuestionó si acaso eso era lo que cambiaba el color de sus ojos. Si bien el color violeta que ella poseía era genéticamente raro y difícil de obtener, el tono morado de sus ojos era un rasgo materno, que solo aparecía en las hijas de mujeres que habían alcanzado la maestría en magia o en esgrima, por lo que las personas con ese rasgo eran extremadamente raras. Desde el principio, Peri había tenido dudas al ver el color de ojos de la impostora, y como lo sospechaba, esa era la característica más importante de su aspecto junto con el color de cabello. Ante eso, se preguntó si no podría usar ese ungüento al revés. Si lograba utilizarlo para demostrar que el color de los ojos de la otra era falsa, todos sabrían con certeza que era la princesa falsa. Si tenía suerte, incluso podría revelar quién le entregó el ungüento a la impostora, y de esa manera mataría 2 pájaros de un tiro. Si bien Peri había encontrado la debilidad de la falsa princesa, no había previsto que Fenox también la acompañara ese día. Él continuaba con sus relatos, comentando que cuando su hermana era pequeña, solía morderle la palma de la mano a menudo. Para evitar que lo hiciera, él había decidido ponerle un jugo amargo. A pesar de que Peri estaba harta de que la siguiera, no pudo evitar contestar que probablemente ella habría dejado de hacerlo tras probarlo. Pero Fenox mencionó con orgullo que no fue así, ya que su hermana, apenas era un bebé, ya disfrutaba de comer cosas amargas, siendo él el primero en descubrir aquel gusto. Al preguntarle si ese era el final de la anécdota, Fenox asintió tranquilamente. Peri se recriminó internamente por ser tan tonta al seguirle la corriente y hablar con él. Le cuestionó si le agradaba tanto la princesa como para contarle historias de ella constantemente, sugiriendo que si tanto la quería, debería ir a verla personalmente en lugar de buscar un sustituto teniendo a su hermana en casa. Fue entonces cuando Fenox confesó que su hermano y su padre eran hipócritas. Los acusó de haberla abandonado con sus propias manos para luego comportarse como si no pudieran vivir sin ella. Sentenció que ellos habían expulsado a la niña cuando estaba en su mejor momento, convirtiéndola en lo que era ahora. Al escucharlo, Peri comprendió finalmente que Fenox siempre hablaba de ella como era antes de ser expulsada. Sus historias siempre se centraban en su niñez y nunca mencionaban con orgullo a la falsa princesa que había regresado como adulta. A pesar de que todo el imperio le elogiara por su supuesta amabilidad, no creía que él supiera que era una impostora, pues de ser así, habría tomado represalias de inmediato. Según su análisis, Fenox seguía atrapado en el pasado, en la época en la que toda la familia era feliz. Él había ocultado esos recuerdos intentando vivir con normalidad, pero el regreso de la supuesta princesa hizo que sus sentimientos se apoderaran de él. Peri concluyó que si revelaba la verdad sobre la impostora, Fenox perdería la cabeza y podría intentar dañarla. Él la sacó de sus pensamientos preguntándole cuál era su nombre. Peri contestó que se llamaba Maro. Fenox quiso saber quién le había puesto ese nombre, pues notó que ella lo pronunciaba con muy poco entusiasmo. Ella estuvo a punto de responder que su falsa hermana se lo había designado, pero se limitó a preguntarse por qué él quería saberlo. El hecho de que preguntara su nombre significaba que ya no la trataría simplemente como una sustituta, lo que le dio esperanzas de que pronto dejara de seguirla. Sin embargo, cuando ella intentó dar por terminada la conversación, Fenox lanzó una pregunta que la dejó helada. ¿Cómo creía que sería la vida Perián si fuera ella? ¿Acaso comería y viviría bien incluso después de que su familia le hubiese abandonado? La respuesta se quedó atragantada en la garganta de Peri.
pues era una pregunta que no podía responder con total claridad. Pero antes de que pudiera decir una palabra, fueron interrumpidos por el capitán de la Orden Caballero Zafiro, Helic. Ambos habían sido invitados a cenar con el joven Leroux, quien agradeció a Pei, refiriéndose a ella como Maron por haber aceptado su repentina invitación. Se disculpó además por los momentos difíciles que su hermano le estaba causando, mostrándose agradecido por su paciencia. A pesar de observar la interacción entre los dos hermanos, Peri no podía dejar de pensar en su primer encuentro, cuando él la había ignorado por completo. Se preguntaba qué estaría planeando ahora al invitarla a cenar de forma tan súbita y por qué los había citado solo a ellos dos, excluyendo a la falsa princesa. Aunque parecía que ambos se llevaban bien, ella recordaba las palabras de Fenox, tildándolos de hipócritas, lo que le hacía dudar de si realmente tenían una mala relación. Sin embargo, no pudo evitar que un sentimiento de alegría se instalara en ella, pues al final, la familia era la familia. Fenox preguntó con curiosidad por qué su hermano mayor se dirigía a una sirvienta como señorita, pues era la primera vez que lo escuchaba tratar a una criada con tanto respeto. Leroux explicó que ella no era una simple empleada, sino que había sido contratada por su propio padre para ser doncella personal de la princesa. Solo entonces Fenox logró comprender la razón de su gran parecido. Peri entendió que él no tenía idea del plan original. Debido a su título de caballero y a su sentido de justicia, seguramente se habría opuesto a la idea de usarla como una doble de sombra, razón por la cual no le comentaron nada. Fenox comentó que aquello explicaba por qué ella realizaba trabajos de criada. Sabía que la princesa no soportaba ver a personas que se parecieran a ella, y por eso la mantenía alejada a propósito. Leroux lo confirmó, provocando que Fenox lo reprendiera por no haber mediado a la situación, y por ceder siempre ante los caprichos de la impostora. Leroux le reprochó que él actuaba de forma similar, ya que ni siquiera era capaz de hablar frente a ella. Tras eso, se giró hacia Peri para disculparse, prometiendo que hablarían del tema cuando su padre regresara. Ella solo respondió con una risa interna, encontrando curioso que Leroux le ignorara cuando le convenía y ahora pretendía ser amable. Leroux le preguntó a su hermano si se sentía incómoda al lado de la señorita Maron, señalando lo extraño que era verlo tan distante y frío habitualmente. Fenox admitió que se sentía más cómodo con ella y se calificó de tonto por refugiarse en recuerdos del pasado con alguien que se parecía tanto a su hermana menor. Confesó que todavía sentía miedo de estar frente a la actual princesa. Al ser cuestionado sobre el motivo, Fenox explicó que mientras se aferraba a esos recuerdos felices e intentaba ser cariñoso, sentía que estaba tratando de borrar el doloroso pasado de Perián, lo cual lo hacía sentirse como una basura. Al escuchar aquello, Peri comprendió finalmente por qué la perseguía con tanta insistencia. Leroux tranquilizó a Fenox asegurando que entendía su sentir y que todo mejoraría. Sugirió que debían amarla hasta el final para que el vacío entre ellos se llenara poco a poco. Aquellas palabras calmaron a Fenox, quien con una sonrisa forzada aceptó que no podía seguir evitando la situación para siempre. Para Peri resultaba irónico y gracioso ver cómo en cuanto mencionaban a la princesa, ambos parecían olvidarse de su presencia. La verdadera hermana, a la que tanto anhelaban, estaba sentada justo frente a ellos, en su primera reunión de comida como hermanos, pero dado que ella se marcharía pronto, sabía que también sería la última. Al recibir el informe de Lucian sobre la reunión de sus hermanos con la señorita Maron, la incredulidad la golpeó con fuerza. No podía asimilar por qué la habían dejado fuera de aquel encuentro. Además, se le notificó que Fenox había estado siguiendo constantemente a Maron últimamente. Lucian confirmó el hecho, añadiendo un detalle aún más inquietante. En ese lapso de tiempo, el consumo de alcohol de su hermano había disminuido drásticamente. Aquello le llevó a una única y amarga conclusión. Ella no era suficiente para sus propios hermanos. Tras escuchar una disculpa de Lucian, fingió que solo necesitaba comer y se sumergió en sus pasatiempos. Se preguntó con rabia si esa maldita Maron se había atrevido a acercarse a sus hermanos solo por tener un rostro parecido al suyo, pero ella no se quedaría de brazos cruzados. Nunca lo haría. Ante la preocupación de Lucian, trató de tranquilizarse. Debía concentrarse en su papel de señorita, pues ahora tenía asuntos mucho más importantes que lidiar con esa mujer. Preguntó entonces a Lucian cómo avanzaba el asunto de su matrimonio. La reacción del duque Hunting no había sido mala. Al inquirir sobre la llegada de ambos duques, supo que tardarían casi un mes, lo que significaba que Hunting Wendham llegaría pronto al ducado.
Una alegría fría la recorrió. Aunque llegó a pensar que la boda jamás se realizaría, ahora era una realidad inminente. En el continente se decía que si el Imperio Oriente tenía los Exer, el Imperio del Occidente tenía los Wendam. Ambas eran las familias más prestigiosas de cada imperio. Y el duque Huntham era el heredero de la familia Wendam. Aunque hasta hace 6 años la relación entre ambas casas era tan tensa que una guerra podría haber estallado en cualquier momento, lograron formar una alianza de paz basada en un matrimonio. Era algo que parecía imposible, pero gracias a que los Exer estaban dispuestos a darlo todo por su princesa, las cosas resultaron más fáciles de lo que había previsto. Ella sentía que había cumplido su papel con creces, y ahora tenía el derecho de recibir su recompensa. Se casaría con Huntham y disfrutaría el resto de su vida como la duquesa de la familia Wendam, recibiendo la bendición y el respeto de todos. Sin embargo, para que ese futuro se materializara, primero tendría que deshacerse de Maro. Debía asegurarse de que esa mujer jamás se cruzaría con el duque Wendam durante su visita. Sería un problema grave si él se hiciese una idea equivocada al verla. Pero el dilema mayor era cómo eliminarla definitivamente. Antes de poder idear un plan, un dolor punzante atravesó sus ojos. Era el efecto secundario de la pomada. Dolía tanto como si le estuvieran quemando las pupilas o arañándolas con las uñas. Se preguntó con resentimiento, ¿por qué tenía que sufrir tanto? En su mente, todo era culpa de Maro, pues desde que esa mujer llegó, nada había salido bien. Ni Lero, ni Fenox y probablemente ni el duque Huntham podrían notar su valor si esa mujer siguiera cerca. Le inquietaba profundamente cómo aquella desconocida podía hacer alarde de un rostro tan idéntico al suyo. No podía dejar las cosas así. Debía aplastarla para que esa mujer vulgar ni siquiera pudiese soñar con ocupar su lugar. Y lo haría de manera definitiva. Tras terminar la cena, Peri se dirigió a su habitación. Al cerrar la puerta suspiró con alivio, pues sentía que estuvo a punto de morir de incomodidad al escuchar a sus hermanos hablar de ella justo frente a sus ojos. Sin embargo, tenía un asunto mucho más importante que atender. Se dirigió a su cama y al levantar la sábana encontró un muñeco de barro que había realizado un trabajo excelente. Había logrado extraer una muestra de la pomada de la falsa princesa. Peri observó el contenido del pequeño recipiente que el muñeco había sustraído del baño de la impostora. El ungüento tenía un tono rojo brillante. Al percibir su aroma, confirmó sus peores sospechas. Aquel era el olor de un subproducto de monstruo, fabricado con restos de criaturas oscuras. Si bien estas sustancias otorgaban un gran poder o cambios físicos, tenía un efecto colateral de volver a las personas crueles y violentas. Además, debido a que su modo de procesamiento era totalmente poco ético, su fabricación y distribución estaban estrictamente prohibidas en el continente. Aquella revelación le dio una certeza. La impostora no había podido conseguir algo tan peligroso por sí sola. ¿Alguien más? Estaba involucrada desde las sombras. Se preguntó, ¿qué motivo tendría para querer suplantar a la verdadera Perian, utilizando algo tan arriesgado? Para comprobar los efectos secundarios, Peri observó a través de sus centinelas lo que la princesa hacía en su habitación. Y en efecto, parecía estar sufriendo un dolor agonizante. Vio cómo la mujer intentaba contactar con alguien por un intercomunicador y para su asombro, escuchó cómo ordenaba que trajeran a la doncella Maron de inmediato ante su presencia. A pesar de su inquietud por el comportamiento agresivo de la mujer, claramente exacerbado por los efectos de la pomada, Peri decidió acudir. Al ser arrastrada hasta la estancia, fingió ignorancia y preguntó con temor si acaso había cometido algún error, pero recibió de inmediato una bofetada por parte de la falsa princesa. Peri tuvo que contenerse. Le resultaba increíble que la golpeara de esa forma frente a las doncellas, incluyendo Lucia. Se preguntó si el ungüento le impedía distinguir entre el bien y el mal. De pronto la impostora le increpó con furia, preguntando cómo se atrevió a ocupar su lugar utilizando un rostro parecido al suyo. Arrojó ante ellos varios documentos que contenían información personal y antecedentes. Al parecer, había investigado su falsa identidad. La acusó de tener un comportamiento sospechoso, señalando que los informes la describían como una huérfana sin amigos ni trabajo, cuyo único logro era un diploma de la academia de la que casi había sido expulsada por conducta violenta. La falsa princesa la llamó bicho que corrompía la sociedad y la acusó de seducir a sus hermanos, afirmando que la mansión del duque era un desastre desde su llegada. Peri comprendió que la mujer estaba fabricando razones para maltratarla.
Así que se limitó a pedir perdón, interpretando su papel a la perfección. Finalmente, la impostora declaró que ella misma asumiría la responsabilidad de cuidar a Maron y ordenó presentarse ante ella todos los días. Aunque Perry se disculpó siguiendo el juego, no pudo evitar preguntarse qué clase de plan oscuro escondía tras esa orden de verla diariamente. La falsa princesa concluyó diciendo que solo hacía aquello por su bien y que por lo tanto debía estar agradecida. Al llegar a su habitación, Perry sintió alivio al ver que su plan marchaba según lo previsto. Aunque jamás habría imaginado que la impostora se atrevía a bofetearla y convocar a todas las criadas para humillarla públicamente. En medio de aquella escena, hubo una mirada que la persiguió, la de Elbury. Se preguntó si ahora que la falsa princesa la había excluido abiertamente, podría mantener su cercanía con ella. Después de todo, era natural que Elbury no desobedeciera a quien creía su señora. Sin embargo, sus dudas se disiparon cuando escuchó que llamaban a su puerta. Al abrir, Elbury la recibió con un gran abrazo, sorprendiéndola gratamente. Pero no estaba sola. Lucian también había ido a verla cargando medicinas consigo. Mientras Lucian curaba sus heridas, Perry se cuestionó si estaba bien que ambas la visitaran, sabiendo el trato que la princesa le propinaba. Al terminar agradeció el gesto y expresó su preocupación por las posibles represalias contra ellas. Lucian trató de disculpar a la princesa, explicando que ella solía ponerse extremadamente irritable cada mes, llegando a tratarlos como objetos. Perry comprendió de inmediato que aquello no era un simple rasgo de carácter, sino los efectos secundarios de la pomada, los cuales se volvían más graves durante el ciclo de aplicación. Lucian insistió en que la princesa solía ser amable, pero que probablemente el sufrimiento y el resentimiento reprimido de su pasado salían a la luz de esa manera. Perry guardó para sí misma el conocimiento de que aquello no era una herida de la infancia, sino la corrupción del subproducto del monstruo. Lucian aclaró que aunque le diera excusas, era natural que la señorita Maron se sintiera insultada. Lamentó que, siendo ella las manos y pies de la princesa, no pudiera señalarle que estaba actuando mal. Con evidente vergüenza le solicitó que intentara comprender a su señora. Aquellas palabras calaron hondo en Perry. Observó cómo Lucian, a pesar del comportamiento tan cruel de la impostora, se inclinaba y se disculpaba sinceramente con alguien de origen humilde, solo por el bienestar de la falsa princesa. Notó que incluso Elbury, aunque preocupada, no había podido decir nada en frente de la princesa. En ese instante, sintió con fuerza cuánto amaba y apreciaba a la gente la figura de Perian. Hubo un tiempo en la que ella soñó con una situación milagrosa así, volver a ser la princesa y ser amada por todos. Pero aquello no había sido más que una ilusión pasajera. Para la Perry actual, no había arrepentimiento ni nostalgia por las ilusiones de las personas que la lastimaron en el pasado. Tras haber pasado tiempo con personas que realmente apreciaba, se había vuelto indiferente a ese anhelo de validación. No sentía pena por la falsa princesa, simplemente era fiel a su misión y no deseaba condenarla por cuestiones personales. Sin embargo, el uso de derivados de productos demoníacos era un asunto totalmente distinto, ya que al utilizarlos implicaba haber cometido un crimen atroz que requería sacrificios humanos. Hace 700 años, cuando los monstruos aparecieron por primera vez, la humanidad luchó durante mucho tiempo para defender su territorio. Tras alcanzar el triunfo, después de incontables sacrificios, los humanos se encontraron con montañas de restos de las criaturas eliminadas que se descomponían sin utilidad alguna. Tras muchos fallos en los intentos de procesamiento debido a la dureza única de estos restos, un guerrero logró fabricar un arma con ellos. No obstante, el método de procesamiento ocultaba un problema fatal. Era que se necesitaba el mismo resto de la misma zona anatómica que se deseaba replicar del monstruo, pues cada criatura ofrecía resultados distintos. Esto llevó a que se cometieran asesinatos innecesarios, hasta que el Imperio finalmente prohibió el procesamiento de subproductos de monstruos, catalogándolo como el peor de los delitos. Perry sospechaba que la falsa princesa no solo buscaba cambiar el color de sus ojos, sino moldear toda la apariencia para ser idéntica a la verdadera Perian, y para ello debía estar utilizando una cantidad alarmante de productos prohibidos. Necesitaba descubrir lo antes posible quién estaba detrás de esas falsificaciones, antes de que el daño fuera mayor, pero antes decidió dejar un pequeño anzuelo. Así como los somníferos y otros medicamentos no surtían efecto en ella, Perry poseía la capacidad única de neutralizar incluso los subproductos de monstruos.
Era un enigma que ni siquiera la reina ni Melo lograban comprender, pero resultaba una ventaja invaluable. Su sangre tenía la propiedad de bloquear la función de sus productos, lo que aceleraba violentamente sus efectos secundarios. Si utilizaba su magia para mezclar una gota de su sangre con el ungüento de la impostora, la próxima vez que ésta se lo aplicara, terminaría perdiendo la razón por completo. Según la información de Lucian, la próxima aplicación sería dentro de un mes. Para entonces, el actual duque Panderion y el duque Huntham estarían en el castillo. Haría que la falsa princesa perdiera los estribos. Un mes después, la mansión respiraba una calma absoluta. Las negociaciones matrimoniales brindaban tranquilidad a los sirvientes, quienes veían en la princesa a un ser encantador, un milagro y una bendición para el ducado. Ante la inminente visita de los Wendham para formalizar el compromiso, el castillo se llenaba de voces emocionadas. Sin embargo, para Peri aquella adoración hacia la princesa resultaba repulsiva, pues conocía su verdadera naturaleza. Aquel día, Judith se acercó a ella para realizarle las curaciones necesarias. Ella era la única que se atrevía a despotricar contra la princesa, tachándola de demente al ver que tras un mes las lesiones de Peri solo seguían empeorando. Manteniendo su papel, Peri argumentó que la princesa sufría mucho y por eso soportaba el trato. Pero Judith la acusó de estar más loca que la propia impostora, sin comprender por qué alguien ajeno al imperio la protegía de esa manera. Peri entendía su punto. Judith era una maga del imperio occidental y le resultaba imposible asimilar la devoción ciega del pueblo oriental. La maga aclaró que su trabajo era solo por dinero, y debido a los deseos de Peri, era mantener sus heridas ocultas para no entorpecer la misión. Judith se expresaba con total libertad. Peri sentía pena al ver que tanta gente ajena a su sangre se preocupaba por ella. Cuando Judith preguntó cuánto tiempo más permitiría aquel sufrimiento, ella contestó que solo quedaba unos días, pues con el regreso del ex duque planeaba retirarse. La maga le advirtió que no debía dudar y que solo debía preocuparse por cuidar de su propio cuerpo. Peri agradeció su franqueza. Aunque Judith era directa y tosca, sabía que era una buena chica que la curaba en parte por su lealtad a Elbury, quien también había desobedecido la orden de ignorarla. Era una situación ridícula. Peri había vuelto con su familia, pero los únicos que la cuidaban eran sus amigos. Lero le ignoraba incluso al verla golpeada. Fenox sentía envidia que la princesa la llamara a diario. El actual duque ni siquiera había aparecido en la misión, porque la impostora decía tenerle miedo. Aquellos humanos eran realmente despiadados. Ya era de noche cuando Panderion llegó finalmente a la mansión, visiblemente irritado. Le molestaba profundamente tratar de negociar con el Imperio Occidental y sobre todo tener que lidiar con la repugnante falsificación, especialmente ahora que Huntham se hospedaría en el castillo. Mientras avanzaba, divisó a una mujer y al reconocer la cabellera castaña, un aire de irritabilidad lo rodeó. Se preguntó cómo esa mujer repugnante se atrevía a estar en aquel lugar sin comprender la importancia del sitio. Acusándola de atrevida y cuestionando si sabía dónde se encontraban, la agarró bruscamente del brazo para encararla. Sin embargo, al ver su rostro de cerca, Panderion se quedó paralizado al darse cuenta que no era la falsa princesa. Peri se disculpó de inmediato preguntando si se encontraba ante el duque de Exeter. Estaba sorprendida por su aparición repentina. No había detectado su presencia hasta que fue demasiado tarde. El duque, visiblemente desconcertado, se disculpó mencionando que todo era un malentendido. Peri comprendió que él probablemente la había confundido con la impostora. Sabía que Panderion era el único de los miembros de Exeter que odiaba abiertamente a la falsa princesa, pero nunca imaginó que su hostilidad fuera tan agresiva. El joven duque, recuperando su frialdad, le preguntó qué estaba mirando y le ordenó retirarse si no tenía nada más que decir. Ella obedeció, aunque se marchó refunfuñando internamente por la forma tan descarada en que él la había observado de pies a cabeza. Panderion, por su parte, se quedó pensativo. Supuso que aquella mujer debía ser la doncella que el duque había traído para servir a su adorada hija, aunque sabía por sus informes que la impostora la había relegado y humillado de forma constante. Decidió que no era un asunto que le concerniera. Una vez que se ocupara de la farsante, esa mujer también sería expulsada del castillo. Sin embargo, no pudo evitar sentir un extraño déjà vu al verla alejarse. Peri, recuperando el aliento tras el inesperado encuentro, se preguntó por qué Panderion había regresado tan pronto del Imperio Occidental.
En la familia Exer, los hombres siempre hacían lo mismo, sumando incomodidad a una situación ya tensa. Mirar al rostro de Panderion le devolvió los recuerdos amargos de su infancia. De pequeña, ella sufrió un profundo complejo de inferioridad hacia él, específicamente por sus ojos de joya. Desde la antigüedad existía la leyenda de que los ojos de joya podían proteger del mal y ver la verdad absoluta. Era un cuento de hadas que los niños creían, pero que cobró fuerza cuando el anterior duque de Exer adoptó a Panderion, anunciando que el ducado y el futuro imperio oriental necesitaban esos ojos para alcanzar prosperidad. Al leer aquello en los periódicos siendo una niña, Peri se sintió herida. Pensó que si ella hubiera nacido con esos ojos, no habría sido abandonada como una hija ilegítima. Apenas había escapado de la torre, ya que el dolor fue tal que se enterró literalmente en un hoyo profundo de tristeza, del cual a Melo le había costado mucho rescatarla. Hoy ese complejo había desaparecido. Peri sabía que su magia de tierra era mucho más sorprendente y que los ojos de Panderion no tenían funciones místicas, sino que simplemente una visión excelente. Su prestigio no venía de una leyenda, sino de sus propios logros. En una época donde las rutas marítimas eran impredecibles, él fue el genio que descubrió el nuevo continente, superando los prejuicios sobre su linaje hasta convertirse en el heredero legítimo del duque de Exer. Sin embargo, algo no encajaba para Peri. No había forma de que los líderes como Panderion y Hontaine se dejara conmover por romanticismos. Existía la certeza de un acuerdo oculto entre ambos, y ella necesitaba investigar a fondo qué se traían entre manos. Mientras tanto, en el campamento de la delegación del Imperio Occidental, los subordinados de Hontaine se apresuraron a pedirle que no se ofendiera por la partida solitaria de Panderion Exer. Hontaine les aclaró con calma que no era alguien tan mezquino como para enojarse por nimiedades, una respuesta que pareció tranquilizar y agradar a sus hombres. Sin embargo, tras quedarse solas, una sonrisa cruzó su rostro. Pensó en lo estúpido que sería arruinar un acuerdo matrimonial que implicaba ganancias tan enormes. Nada podía permitirse fallar. De pronto sus pensamientos se desviaron hacia la joven que se encontraba en el ducado. Sacó un expediente y observó la información de la doncella de la princesa. Peri afirmó para sí mismo que nunca imaginó que volverían a cruzarse de esa manera. Se preguntó qué estaría tramando ella al aceptar una posición como esa, aunque sabía desde el principio que no era una mujer común, que inquietaba una posibilidad. ¿Qué pasaría si Panderion también descubriera la verdadera identidad de la chica? Estaba seguro de que el duque de Exer también sentiría que ella era especial, y le resultaba fascinante imaginar cómo reaccionaría ella ante tal descubrimiento. Sin duda, sería un entretenimiento interesante de ver. No obstante, Hontaine tenía claras sus prioridades. Aquel interés era solo un momento de diversión pasajera. Nada, ni siquiera ella podría alterar el futuro que él había planeado meticulosamente. Al final, todo encontraría su lugar, porque él mismo se encargaría de que fuera así.